Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. Gloria a Dios. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito. Gloria al Señor. Te amamos, Padre eterno, te adoramos en esta noche, te glorificamos y damos gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, y gracias por cada una de las personas, de las familias que se van conectando, Señor. Las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y pedimos tu amor, tu bendición, tu misericordia, tu guianza, Señor, para cada uno de nosotros que estamos en esta transmisión, Señor bendito. Pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en esta noche, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos ministre, quien nos llene, Señor amado. Y damos gracias, gracias por el día que estamos viviendo, gracias por las personas que nos rodean, gracias porque, Señor, tú nos permites avanzar, crecer, llenarnos de ti. Nos permites, Padre eterno, humillarnos delante de ti para honrar y glorificar tu poderoso nombre. Señor amado, gracias porque tú provees, tú eres nuestro proveedor. En tu palabra nos muestras por medio de la oración del Padre Nuestro, Señor, que tú enseñándole a tus discípulos a orar, les dices, les enseñas que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan diario, Señor amado. Esto puede sonar chistoso, pero en la oración no dice, Señor, el pan del mes o de la quincena o de la semana. Habla, Señor, de pedir diariamente lo que necesitamos. Mantener una comunión diaria contigo por lo que necesitamos constantemente, Señor amado. Si aún así, Padre, nos es difícil, sabiendo que diariamente necesitamos, ¿cómo fuera, Señor bendito, si la oración estuviera dirigida a pedir lo que mensualmente necesitamos? Señor, ayúdanos verdaderamente a tener una relación contigo, una relación diaria, una relación de amor, una relación, Señor, de afecto, de demostrar que te amamos, Señor bendito, y que no solamente te vemos o te tenemos, Señor,
para que soluciones nuestros problemas. Muchos te tienen solamente para que des sanidad cuando están enfermos, para que les busques un empleo cuando no lo tienen, o para que les solucionen los problemas que se presentan. Señor, pero queremos ser una iglesia que tenga una relación contigo, una iglesia que verdaderamente entienda que somos tu novia, que somos aquellos que vamos a estar un día allí en las bodas del Cordero, aquellos que un día estaremos delante de tu presencia adorándote por una eternidad, dándote la gloria por los siglos de los siglos, arrojando nuestras coronas, diciéndote: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, damos gracias a pesar de tantas situaciones por las que pasa el mundo, por las que pasa nuestro país, a veces por las situaciones que pasamos en familia o situaciones personales que nos están formando, nos están moldeando, nos están ministrando. Señor, nos quieren mostrar tu gloria, situaciones que no queremos vivir, pero que constantemente nos están enseñando y nos están guiando a depender de ti y a demostrarte que somos fieles, Señor, fieles hasta la muerte, como dice tu palabra. Gracias, Señor bendito, por las cosas buenas y las cosas malas. Gracias, Señor, por la abundancia, pero también gracias por la escasez. Gracias porque hay momentos en que hay personas que no tienen trabajo, pero gracias porque nos da la oportunidad de trabajar. Gracias por todo el tiempo que no nos congregamos, ese tiempo de pandemia, Señor, en donde no nos congregamos por la situación que estábamos viviendo. Pero gracias porque nuevamente has vuelto a abrir las puertas de los templos. Gracias porque nuevamente podemos correr a tu casa, Señor, a bendecir tu nombre, a exaltarte, a glorificarte, a llenar tu trono de alabanza. Gracias, Señor bendito, porque nos das la oportunidad de entender en nuestro corazón que debemos obedecerte y que no solamente, Señor, estamos aquí para pedirte, porque a veces solamente pedimos y pedimos y pedimos, pero nosotros no queremos dar lo que tú nos pides, no queremos dar esa obediencia, no queremos, Señor, poner en práctica la santidad, no queremos valorar el sacrificio en la cruz, no queremos caminar en obediencia, pero sí tenemos una larga lista de las cosas que queremos que tú hagas y que tú nos des. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a verdaderamente ser tus servidores, servidores de corazón, servidores en donde ministremos tu presencia como líderes, como hijos, como iglesia, como tu novia que somos realmente, a estar como tú quieres que estemos, una novia ataviada, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que nadie la cambie, una iglesia, Señor, que cuando tú vengas por nosotros seamos la iglesia que tú quieres levantar y no la iglesia que nosotros queremos ser, porque es lo que hoy se está moviendo, es lo que los pastores digan, lo que los líderes quieran enseñar, quieran mostrar. Pero muchos se han salido de los lineamientos de la palabra de Dios. Muchos se han desviado de la gramática, de la sana doctrina, de la buena enseñanza, para enseñar y entretener cosas que a los ojos, a los oídos, a los sentimientos del ser humano son agradables. Pero con el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta, Señor, que tu palabra nos incomoda, porque un padre incomoda a un hijo para que no haga, Señor, lo que no tiene que hacer. Un padre incomoda a un hijo para que el hijo no sea desobediente. Un padre incomoda a su hijo para que su hijo sea una persona de bien. Un padre incomoda a su hijo para que su hijo, Señor, llegue a ser alguien en la vida. Y eso es lo que tú eres para nosotros, un buen padre, que quieres lo mejor,
que no quieres que andemos en libertinaje, que no quieres que caigamos en descrédito, que no quieres que vivamos, Señor, una vida desordenada y de pecado. Por eso nos incomodas constantemente, para que seamos mejores, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por el tiempo que nos has permitido vivir. Gracias por las promesas que tienes para nosotros a futuro. Gracias por la formación que nos estás dando por medio de tu palabra. Gracias por las situaciones, Señor, que tenemos que pasar en algunos momentos. Situaciones que no queremos, pero que nos enseñan a depender de ti. Gracias porque nuestra fe no ha menguado, nuestra fe no se ha detenido, nuestra fe sigue intacta. Seguimos permaneciendo fieles en todo lo que tú quieres que hagamos, fieles hasta la muerte como iglesia, fieles, Señor, como familia, fieles como líderes, como hijos, como creación, y no simplemente tenerte como un amuleto. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestras vidas. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Gracias por añadirnos a la iglesia para que fuésemos salvos. Gracias, Señor, por tu iglesia a nivel mundial. No somos la única. Casa de Oración, Señor, solamente tiene un pequeño remanente. Pero sabemos que en Bogotá, en Suiza, en España, en Chile, en Sincelejo, en Puerto Inírida, hay congregaciones locales que te aman, que se humillan delante de ti, que a pesar de tantas circunstancias y tantas situaciones que de pronto se tienen que vivir, son congregaciones que son fieles a lo que tu palabra dice, Señor. Y no se dejan torcer, no se dejan desviar, no se dejan llevar por nada, solamente por tu Espíritu Santo y la obediencia a tu palabra, Señor. Padre, sé que muchos tienen situaciones, peticiones. Todos anhelamos, necesitamos algo, un milagro, que obres en la vida de un familiar, de alguna persona. Todos, Señor, tenemos necesidades. Y hoy queremos presentarlas delante de ti. Hay necesidades o situaciones económicas, materiales, espirituales, en los hogares, en la relación de pareja, con los hijos. No sé, Señor, pero hay tantas cosas, Padre, en el transcurso de esta vida. Y por eso, Señor, como centinelas de oración, todas las personas que están clamando, intercediendo, guerreando y peleando la buena batalla, en la hora de la noche, Señor, de las 12 de la noche en adelante, yo te pido que te reveles a sus vidas, Señor. Ministrales, Espíritu Santo, guíalos a cada hombre, a cada mujer, por los motivos que debemos orar y clamar. Háblales, bendíceles. Llévalos a otro nivel, porque ellos entienden el poder de la oración y entienden que el gran poder del cristiano está en la obediencia, en orar sin cesar, en buscar tu rostro, la llenura de tu Espíritu Santo, en no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino ayúdanos a entender que tenemos es que reprenderlas. Es nuestro deber reprender las obras de las tinieblas, y cuanto más en este mes, Señor, donde los niños, de pronto nuestros niños que están siendo enseñados en tu palabra, entienden muchas cosas. Pero hay muchos niños en el mundo, Padre eterno, que todavía participan de fiestas paganas, fiestas mundanas, fiestas que dan la gloria a Satanás, fiestas, Señor bendito, donde lo único que se hacen son rituales dirigidos a nuestro gran enemigo. Pero en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que sigas levantando ese remanente, no solamente aquí en Casa de Oración, no solamente, Señor, en esta ciudad, sino a nivel mundial. Un grupo que interceda, un grupo que clame, un grupo que entienda, Señor bendito,
la misión, la labor con la cual tú nos has puesto aquí en esta tierra. No es solamente para anhelar riquezas o para anhelar bienestares, Señor, sino tenemos una misión y es interceder, adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Me entrego a ti. Hoy queremos adorarte. Muéstranos tu hermosura. Aquí estamos. Estoy dispuestos, Señor. Y en tus manos nos colocamos en tus manos. Lo rindo todo. Hoy nos rendimos, Señor. Todo lo queremos rendir delante de ti. Abre mis ojos. Abre nuestros ojos espirituales. Déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Muéstrala en esta noche. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto. Y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Señor, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria. Queremos ver, queremos contemplar tu hermosura, tu majestad. No queremos llevar una vida cristiana, Señor, común y corriente. Queremos ir a otro nivel, al nivel de lo sobrenatural, donde veamos tu gloria manifiesta en nuestras vidas, en nuestras familias. Ver tu gloria manifiesta en nuestros trabajos. Ver tu gloria manifiesta en nuestra salud, Señor. En aquellas peticiones que te hemos hecho, Señor. En el momento de congregarnos queremos ver tu gloria, tu hermosura, contemplar tu majestad segundo a segundo, Señor bendito. Necesitamos oh Santo. Jesucristo,
queremos contemplar tu hermosura, pero queremos contemplarla siempre, permanecer siempre humillados delante de ti, honrándote, glorificándote, llenando tu trono de alabanza, Padre, constantemente. Que en todo momento tu presencia nos guíe, nos cubra, nos guarde y nos proteja, Señor. Pero también guíanos a que tu gloria, Señor, nos ayude a ser personas obedientes, a ser personas con la intención de guardar tus mandamientos y tus estatutos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Si estuviéramos aquí reunidos, levantaríamos un fuerte aplauso de alabanza, de adoración, de agradecimiento a ti, Señor. Pero, Padre, más que el aplauso, mira lo que hay en nuestros corazones en esta noche para ti, Padre poderoso. Corazones con el anhelo que nos hables, corazones con hambre y sed de tu palabra, corazones con la intención de obedecerte y glorificar tu nombre en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que estén allí acompañándonos. Les enviamos un abrazo a todos los que puedan ver el mensaje, a los que lo puedan compartir. También les bendecimos. Recuerde que esta es una manera de evangelizar, una bonita manera de evangelizar, compartir la palabra del Señor. Entonces les enviamos un gran abrazo a todos los que están haciendo parte de esta transmisión en esta noche y les bendecimos y quedamos agradecidos todo el que nos pueda ayudar a compartir la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Samuel. Todo el que ha estado pendiente en YouTube o aquí por Facebook, por las redes sociales, sabe que iniciamos un estudio del libro de Samuel. Vamos hoy a continuar del capítulo 2, versículo 27. El fin de semana estuvimos hablando del pecado de los hijos de Elí. Elí, sumo sacerdote de el tabernáculo, que tenía dos hijos, Ofni y Finés. Estos dos hijos robaban, amenazaban, amedrantaban, manipulaban y eran sacerdotes del tabernáculo, del templo. Ellos servían allí. Como hijos del sacerdote, pues tenían sus funciones, no por ser hijos, sino porque ellos también eran sacerdotes. Entonces estudiamos el domingo 1 de Samuel capítulo 2 del versículo 12 al 25. Miramos el pecado de los hijos de Elí. Aparte de amenazar al pueblo, de manipularlo, de amedrantarlo, de robarle las ofrendas, los sacrificios, se acostaban con las mujeres, hacían pecar al pueblo. Esto era un total desorden que tenían este par de sacerdotes, desviando el pueblo. Hablamos de la comparación con los tiempos presentes que estamos viviendo. Y tenemos una frase que queremos que usted recuerde. Le pedimos el favor que la puedan escribir allí. Y es: la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. La recuerdo y la repito: la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Vamos a leer 1 Samuel 2, versículo 27 en adelante. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese mi altar y quemase incienso
y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vamos a dejarlo hasta ahí. De todos modos vamos a mirar el estudio que concierne a todo lo que falta del capítulo 2. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Recordemos que los hijos de Elí tenían sus pecados delante del pueblo, delante de Dios, delante de su papá, que era el sumo sacerdote. Hacían y deshacían estos dos jóvenes, siendo sacerdotes. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que como no se ven las consecuencias de nuestros malos actos inmediatamente, entonces se siguen realizando, se siguen haciendo. Como no vemos que el Señor actúa, de pronto que vea que yo me estoy robando 100 pesos y me caiga un rayo en la mano al ladrón, o no sé, bueno, hablamos de su iglesia, que somos tú y yo. No vemos las consecuencias inmediatamente cuando cometemos errores, pecados o nos equivocamos. Y esto le pasaba a estos dos jóvenes. Pero ¿qué pasa? Llegó el momento en que el Señor envió un hombre. Dice el versículo 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. Siempre, hermanos, Dios va a dar un ultimátum. Hay algo que nosotros como que no entendemos o no comprendemos de parte de Dios, y es que Dios ya sabe cuando una persona no va a cambiar definitivamente. Dios ya entiende que hay muchas personas que se congregan, pero que van a seguir con su pecado, que por más que vengan, que lean la Biblia, que se sepan las canciones, van a continuar así. Aquí vemos a unos sacerdotes que Dios les había permitido hacer y deshacer, que ellos pensaban como que nunca nadie se iba a dar cuenta y nadie iba a hacer nada. Pero llega el momento en que Dios manda a uno de sus siervos a dar un ultimátum, a darles ya como que, miren, ya no más, ya no más. Miren, y nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a eso, a que nos den ultimátum, porque nos dan una oportunidad, no la aprovechamos, otra oportunidad, no la aprovechamos, otra y otra y otra, y no se aprovecha. Y cuando ya es la última, cuando ya nos dicen, mire, ya me cansé, ahí empieza el lloro y el crujir de dientes. Ahí sí empezamos: porque no obedecí, porque no hice, porque no escuché al pastor, ¿por qué? Y a veces es tarde. Aquí para los hijos de Elí ya era tarde. ¿Qué empezó a decirle este varón que Dios envió a Elí? Primero empezó a recordarle la bendición, las promesas y todo lo bueno que Dios había hecho con la casa de Elí, con toda su descendencia, ¿sí? Mire, le dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre?
cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. O sea, empieza a hablarles de ese primer amor, de todo lo bueno que Dios hace. Miren, hermanos, recuerden su inicio, su comienzo, cuando Dios te llamó, cuando Dios se manifestó a tu vida, cuando tú hacías y cuando tú entendías que Dios te había llamado, ¿sí? Y mire lo que le dice de parte de Dios. Versículo 28, yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Dios te escogió. Dios me escogió entre tantos seres humanos en el mundo. ¿Tú sí sabías que hay mejores personas que tú y que yo? Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. ¿Tú no te has hecho la pregunta en algún momento, ¿por qué a mí? Yo me la llegué a hacer en algún momento. Y de boca de Dios escuché: es por misericordia. O sea, no es porque yo sea el mejor, no es porque Él sepa mucho, no. ¿Por qué te escogió el Señor? Porque te ama, porque hay mejores personas que tú, más estudiadas, más simpáticas, más jóvenes, no sé, mejores en todos los sentidos. Pero el Señor puso su mirada en ti y en mí, y tú y yo nos hemos dispuesto. Entonces aquí le dice a Elí: en medio de todas las tribus de Israel te escogí a ti. En medio de tanto cristiano, el Señor te escogió a ti. A ti y a mí nos escogió, ¿sí? ¿Para qué? Para que le sirvamos en su casa, en su iglesia. Aquí dice que escogió a Elí para que le sirviera en su altar y quemara incienso y llevase efod delante de mí, o sea, delante de Dios. Recordemos que el efod es la vestidura sacerdotal. Eso no cualquiera se la colocaba. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, le había dado ofrendas, le había dado bendiciones, de todo. ¿Qué más quería? O sea, el Señor le manda a decir, el Señor te manda a decir a ti en esta noche, que te acuerdes de todo lo que ha hecho contigo, de todo lo que te ha dado, de dónde te sacó, todas las veces que te ha solucionado problemas, todas las veces que ha obrado un milagro para tu vida. Que te acuerdes. Envió a un hombre, bueno, hoy me envió a mí. Pero ¿qué más? Y entonces viene una pregunta bien interesante: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea, le dice a Elí, ¿por qué? Porque esto es lo que tú y yo debemos meditar. Si tú ya pensaste, te acordaste y trajiste a memoria de dónde te sacó el Señor, de cuántos milagros ha hecho, cuánta misericordia ha tenido contigo, cuántos pecados te ha perdonado, la salvación que te ha dado, la solución a tantos problemas. O sea, si tú ya recordaste todo esto, así como Él le está recordando a Elí, el Señor te pregunta en esta noche: ¿por qué te portas como te portas? ¿Por qué haces lo que haces? Si tú entiendes que tienes un buen Dios, un buen Padre, el único Dios fiel y verdadero, que te sacó de casa de servidumbre, que te sacó del pecado, que te dio libertad, que te dio amor, te dio un nuevo nombre, te dio una nueva vestidura, te llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te portas como te portas? ¿Por qué no obedeces como debes obedecer? El pastor no se da cuenta, pero el Señor dice: yo sí los estoy viendo los 7 días de la semana, las 24 horas del día.
Aquí le dice al sacerdote: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Recordemos que el pecado de los hijos de Elí era que no dejaban quemar la grosura o los sacrificios delante de la presencia del Señor. Ellos iban a amenazar y decían: dame de la carne cruda. Ahí usted puede leerlo del versículo 12 en adelante. Y ellos dicen: si no me la das, te la quitamos a la fuerza. Entonces estaban hollando, pisoteando las ofrendas, los sacrificios que el Señor había pedido para él. Hay muchos sacerdotes hoy en día, pastores, líderes, que lo que el Señor ha pedido para él, ellos se lo están robando. Y no hablo de plata. Eso entre otras cosas. Estoy hablando de la alabanza, de la adoración, de que Dios es el único digno de recibir la gloria y la honra. Y hoy en día hay pastores, hay líderes que se han puesto en esa posición y ellos son los que reciben. Es que yo oro, es que yo hago, es que desde que yo estoy aquí la gloria del Señor. Y es que no, usted no es nadie, es Dios. Y estos sacerdotes estaban robándose, estaban hollando todos los sacrificios que merecía el Señor allí en el tabernáculo. Miren lo que les dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué hacía el sacerdote? Honrar a sus hijos más que a Dios. Mamás y papás que honran más a sus hijos que a Dios. ¿Cómo así? Este hombre, Elí, recordemos que como sumo sacerdote y como papá, dejaba que sus hijos hicieran lo que se les diera la gana. Él no fue un estorbo para sus hijos. Y ahorita en la oración le pedíamos al Señor: el buen padre y la buena madre estorba a sus hijos cuando los ve haciendo el mal. El buen pastor estorba a las ovejas cuando las ve haciendo el mal. Este hombre, Elí, veía a sus hijos y se enteraba de que se acostaban con una, con otra y con otra, que se robaban los sacrificios, que amenazaban el pueblo. Este sacerdote se enteró que sus dos hijos estaban desviando al pueblo de la verdadera adoración y no les hizo nada. ¿Qué le dijo el Señor? Usted está honrando más a sus hijos que a mí. El lugar que yo merezco se los está dando a sus hijos. Aquí es donde podemos ver nosotros aún la idolatría. Recordemos que la idolatría es lo que le quita el primer lugar a Dios. No es solamente una imagen, no es solamente una estatua de yeso o de madera. Puede ser nuestros hijos. Le podemos brindar más importancia, más pleitesía a nuestros hijos que al mismo Dios. Y esto trae consecuencias. Cuando como padres somos permisivos con nuestros hijos. Yo sé que mi hijo roba, que fuma, que maldice, que hace y deshace, y cuando llega le caliento el caldito para que al otro día siga haciendo de las suyas. Es más, viene y me pide para tomar y yo saco y le doy porque es que soy un buen padre. O algunas mujeres dicen ser buenas madres. Cuando se hace eso, escúchenme bien, cuando no estorbamos nuestros hijos, dice el Señor que los estamos honrando más a ellos que a Dios. Y los estamos engordando, porque toda la atención que Dios merece se las estamos dando a nuestros hijos. Y debemos tener mucho cuidado. Miren el veredicto que Dios da. Versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había tiempo pasado. Él había dado una promesa. Y yo sé que Dios te ha prometido a ti muchas cosas. A mí me ha prometido muchas cosas. Pero muchos piensan que Dios tiene
sí o sí que cumplir lo que nos ha prometido sin importar mi comportamiento. Escuché una mujer que se apartó de Dios y así se volvió una mujer tramposa, una mujer, apartada de los caminos del Señor. Pero ella decía: yo soy una hija de Dios y Dios me cumple sus promesas. Dios no va a dejar que nada me pase. Dios no, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mofaba, pero dejó de congregarse, dejó de orar. Inclusive empezó por allá a asistir a una secta de vegetarianos. Pero ¿qué pasa? Que el Señor en su soberanía decide si cumplir sus promesas o no. Sí son promesas que el Señor cumple. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no se arrepiente. Ay, ¿por qué le di un carro? Pero ese no es hijo de hombre para arrepentirse. Hay que mirarlo en su contexto. Porque muchos piensan que así yo tome, fume, robe, mate, viole, adultere, fornique, mienta, engañe, el Señor tiene que cumplirme sus promesas. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió, y se escudan en ese versículo. No, pero Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces me tiene que cumplir. Pero el otro lado de la torta habla de la soberanía de Dios y que Dios cumple sus promesas, pero cuando nosotros nos sujetamos a sus condiciones. O sea, Él da una promesa para el que se sujeta a Él. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo le había dado una promesa a Elí y a sus hijos. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, ¿cuál era la promesa? Siempre yo iba a estar pendiente de ellos, dice el Señor. O sea, el Señor te ha prometido a ti: nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos dicen amén a eso? También el Señor nos promete allí en Mateo 28:19, en la gran comisión: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En muchas partes de la Biblia está la promesa que el Señor nos cuidará, nos guardará, nos protegerá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así como promete aquí, ¿sí?, que nosotros vamos a andar delante de la presencia del Señor perpetuamente. Miren cómo cambia el Señor las cosas en su soberanía. Mas ahora ha dicho Jehová. ¿Por qué el Señor está cambiando todo? Por la desobediencia de esos muchachos. Porque su papá no fue capaz de estorbarlos. O sea, ¿cómo voy a tener yo, dice el Señor, un par de ladrones sirviendo en mi casa? ¿Cómo voy a tener yo un par de jóvenes que lo único que están haciendo es desviar al pueblo de la verdadera adoración? Pregunta: ¿usted se congregaría allí? Si usted sabe que su pastor o los líderes de esa iglesia se roban los diezmos, se roban las ofrendas, que se prostituyen, que se acuestan con su hija, ¿usted se congregaría en ese lugar? No. Es más, pienso que usted y yo oraríamos al Señor para que el Señor quitara a esas personas de ahí. Bueno, eso es lo que está haciendo aquí el Señor. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Dice: nunca haga yo tal cosa. O sea, ya no puedo cumplirles esa promesa. Dice: porque yo honraré a los que me honran. O sea, ¿para quiénes las promesas de Dios? ¿Para quién son? Para los que honramos a Dios, para los que obedecemos. Honrar es obedecer. Honrar es sujeción. Honrar es cumplir lo que Dios nos pide. Honrar es vivir bajo los estatutos que Dios nos da. ¿Para qué? Para recibir la bendición, porque la bendición viene entrelazada
con el mandamiento de Dios. O sea, viene el mandamiento, obediencia igual bendición. Los estatutos se obedecen y se recibe la bendición. Si están los estatutos y no hay obediencia, el Señor hace eso. No puedo bendecir porque no me estás obedeciendo. O sea, Dios no incumple. Los que incumplen somos nosotros. Entonces, como incumplimos, Él dice, bueno, pues no hay bendición. Él no iba a hacer eso. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cómo desprecia uno a Dios? En desobediencia. Miren, aquí hay unos sacerdotes que se robaban los sacrificios. Pero dice en Malaquías 3:10, vosotros toda la nación me habéis robado. Y dicen ellos, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Eso por una parte. Pero también sabemos nosotros que cuando le robamos el tiempo que Dios merece, ¿qué tanto tiempo de las 24 horas del día le das tú a Dios? Entonces, si el Señor juzgara por el tiempo que Él merece, o sea, porque tú tienes tiempo para trabajar, para estudiar, para ver novelas, para ver fútbol, para el WhatsApp, para el Facebook, tienes tiempo para el Instagram, para YouTube, tienes tiempo para comer, para dormir, para todo. Pero cuando les pregunta a uno que por qué no se congregan, es que no me quedó tiempo. Entonces, no se trata solamente de dinero, sino de honrar a Dios, para que Él pueda cumplir lo que nos ha prometido. Mientras no lo honremos, mientras no nos sujetemos, nos vamos a quedar esperando. Versículo 31, he aquí vienen días. Mire la promesa que da Dios por medio del hombre que había mandado. Vienen días, Elí, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esto es un ejemplo que el Señor no era que le iba a cortar el brazo literalmente, sino que iba a cortar la bendición. Iba a cortar, iba a detenerla. O sea, ustedes ya no van a ser más mis sacerdotes. Ustedes no van a seguir disfrutando de las bendiciones que han tenido hasta ahora, porque no las han valorado, no las han honrado, no me han dado el primer lugar, le dijo el Señor. Y como usted no ha sido capaz de hacer nada, voy a detener. ¿Cuál es o qué es lo que el Señor les dice por medio de este hombre? Dice, verás tu casa humillada. Miren lo que le dice por la desobediencia. Y aquí hay algo que aquí me causa de pronto como es sorpresa. Que miren todo lo que está pasando. Miren el juicio hacia el sumo sacerdote, el juicio a los hijos del sumo sacerdote. Pero este es el libro ¿de quién? De Samuel. ¿A dónde está Samuel? ¿Qué tanta maldad, tanto pecado, robo, mentira, engaño? Dice el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, mientras hay unos que roban, matan, se portan mal, hacen y deshacen, hay personas como tú y como yo que marcamos la diferencia, que vamos creciendo y que somos aceptables delante de Dios y delante de los hombres. Así hayan, miren, yo digo eso, la gente dice, es que los pastores son unos ladrones. Pero yo quiero ser como Samuel, que a pesar de que hablen, de que digan, que roban, que hacen, que violan, yo quiero ser una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Y a ti, así digan que los cristianos que son locos, que son fanáticos,
que tú sigas creciendo y que tú sigas siendo acepto o aceptada delante de Dios, y que los hombres de la tierra te miren con agrado porque eres una buena hija de Dios o un buen hijo de Dios. Que hablen, que por allí dicen que roban, bueno, tú no robas. Que por allá dicen que adulteran, tú no adulteras. Que por allá dicen que los cristianos son esto y lo otro, tú y yo marcamos la diferencia, como la marcó Samuel aquí en este texto. Versículo 32, mire lo que le dice: verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. O sea, después de que tú eras el más bendecido, después de que tú eras el que más disfrutaba de mi presencia, no tenías necesidad de nada, ahora tu casa va a ser humillada. ¿Por qué? Porque ya le había dado tiempo para arrepentirse. Ya le había dado la oportunidad de que hablara con sus hijos, de que los corrigiera, pero nunca les estorbó. Apenas les hizo un llamado de atención: oigan, miren, me contaron esto, pilas. No se trata. Se trata de, como sumo sacerdote, tomar cartas en el asunto, porque ahí es donde viene el juicio de Dios. ¿Y qué le está diciendo Elí? Voy a humillar tu casa mientras colmo de bendiciones a otros. Miren, yo no sé a cuántos les ha tocado ver esto, verse humillados mientras Dios bendice a otros, y uno se da cuenta: uy, esa bendición debió haber sido para mí. Y esto era lo que el Señor quería, que Elí se diera cuenta de todo lo que había perdido por su desobediencia, por haberle dado el primer lugar a sus hijos y no a Dios. Algunos dicen que Elí, aunque sabía de lo que hacían los hijos, él participaba, porque los hijos se robaban la carne cruda sin dejar que la quemaran en el sacrificio, pero que Elí también participaba. O sea, que aparte de no decirles nada, decían: bueno, pues sírvame aquí un buen pedazo con unas buenas papas. Y así hay mucho, ¿ves? Esto sucedía. Entonces el Señor le dice: voy a humillar tu casa. Mientras bendigo a otros, te voy a humillar a ti. Cuando dice tu casa, habla de toda la familia. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Miren que de que no habrá anciano en tu casa está en 3 versículos. En el versículo 31, en el 32 y en el 33. Está cuando le dice que no habrá anciano en tu casa, habla de que no los iba a dejar llegar a una edad adulta, sino que iban a ser cortados rapidito. Versículo 33. Esto es peor todavía, dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, jóvenes, los iba a cortar, iban a morir. Pero ¿cómo así que el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor? Miren, la muerte de un hijo duele, porque lo ideal es que los hijos veamos morir a nuestros padres. Eso es lo lógico. Pero ¿cuán grande es el dolor de una madre o de un padre que tiene que enterrar a un hijo? Esto duele mucho. Esto para muchos es un dolor, porque un padre no espera ver morir a un hijo. Pero hay algo más doloroso para un padre, para una madre, que ver morir a su hijo, y es verlo hundido en el alcohol, en las drogas, en prostitución,
saber que la policía lo está buscando. Bueno, no sé, trayéndolo a este tiempo presente. Dice uno, preferiría que estuviera muerto, que sé que está muerto, a saber en qué anda metido. ¿Cuántas mamás trasnochándose en su casa, pero saben que su hijo está dañando su vida en drogas en la calle, que está robando, que está atracando, que trabajan quién sabe haciendo qué cosas? ¿Cuántas madres? Entonces esto es lo que le dice Dios a Elí: el varón de los tuyos que yo no carte. Él les promete, Dios le promete que va a matar a todos los hombres. Dice, pero el que no mate, ese que yo no corte, lo voy a utilizar para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, para que él se dé cuenta y sufra al verlo perdido en drogas, perdido en alcohol, perdido en todo. O sea, lo iba a hacer sufrir. ¿Saben por qué? Para que entendiera el dolor que Dios como padre siente cuando ve que uno de sus hijos se está perdiendo. A veces no lo entendemos. Hay personas que se van, dicen, no vuelvo más a la iglesia, no quiero más de Dios, y no entienden el dolor y el sufrimiento de Dios, que están contristando su espíritu. Así como tú te puedes sentir si tu hijo se aparta de tu casa y se pierde en drogas, en alcohol, así como tú sufres, sufre Dios cuando una de sus ovejas se pierde. Cuando uno de sus... Y a veces no entendemos. A veces la gente piensa que le están haciendo un daño al pastor. Ahora, no es que Dios se vaya a echar a la pena y a la muerte. Ay, mi hijo, venga. No. Pero hermanos, Él es Padre. Y como nuestro Padre, sufre. Y mire esto, porque cuando uno se va, hace que muchos se vayan. Los hijos de Elí hacían que el pueblo desviara a todo Israel. O sea, los hijos desviaban a todo Israel. Ahora le tocaba a él sufrir las consecuencias de sus actos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. O sea, aparte del hijo que iba a dejar con vida, aparte que iba a cortar la bendición, aparte de todo eso, le dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Entonces, miren hermanos, aquí es donde nos debe llenar a nosotros de temor el corazón. Cuando se nos da una profecía de este calibre, estas son las profecías de los verdaderos profetas. Nunca en la palabra de Dios aparece una profecía de te daré carro, te daré casa, te prosperaré. No, eso salía de la boca de Dios. Por lo menos cuando le dijo a Abraham, te bendeciré y serás una gran nación. Pero eso fue el mismo Dios. Pero de la boca de los profetas o de los enviados de Dios eran advertencias para que el pueblo se corrigiera de sus malos caminos. Hasta aquí, si un pastor, si un líder a nosotros nos da una palabra de estas, ¿en qué tengo que mejorar? O sea, hábleme de... Yo necesito obedecerle a Dios porque yo no quiero esto para mí. Pero quieren que les diga una cosa, no les importó. No les importó. Miren lo que dice el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No, mire, ellos no quisieron escuchar. Cuando su padre les llamó la atención, ellos no quisieron oír. O sea, ahí
estaba la oportunidad. Y aquí envía a un hombre y tampoco quisieron. Ahora, aquí es donde tú, mamita, aquí es donde tú, papito, te escudriñas y nos escudriñamos. ¿Cómo soy como padre? ¿Qué tanto yo le estorbo la vida a mis hijos para que no hagan lo malo? ¿O soy esa, miren, no sé, y dicen por ahí, me le puedo estar metiendo al rancho a muchas mamás, pero lo hago en el amor del Señor? ¿Por qué las mamás son tan permisivas con los hijos? No con las hijas, con los hijos, los hombres, los varones, los nenecitos. O sea, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué permiten que ellos hagan y deshagan en lo que se les da la gana? Y están acarreando maldición. Están acarreando problemas por no estorbarles. Es que eso era para los sacerdotes. No, esto es palabra de Dios para todos. Hermano, necesitamos, si los vemos en un mal camino, buscar la manera de estorbarlos. Los hijos hacen lo que hacen porque los padres se lo permiten. Cuando uno se les enoja, hasta ahí les llega su cosa. Pero aquí vemos a un padre que les permitió. Versículo 35. Mire la promesa: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. O sea, como usted no quiso a Elí, yo me voy a conseguir uno. Los grandes teólogos y estudiosos dicen que ese versículo 35 habla de Jesús. Otros dicen que está hablando de Samuel. Pero de alguna manera el Señor está dando una promesa. Si tú no quieres, el Señor se va a buscar a alguien que sí quiera. Mira, el Señor nos está dando en esta noche la oportunidad nuevamente de ordenar nuestra casa. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy cometiendo error? ¿Qué me falta ordenar? No quiero ser un padre desobediente, pero tampoco ser un hijo como Ofni y Finés. No, que hagan lo que quieran. Ahora, también está el otro extremo de los padres, porque por allá en el libro de Efesios, habla de que nosotros los hijos debemos honrar a nuestros padres, pero a los padres les dicen no los exasperen. ¿Por qué? Hay papás y hay mamás que creen tener autoridad sobre los nietos. O sea, no dejan que su hija o su hijo críen sus hijos, sino que ellos se sienten con autoridad porque yo soy el abuelo o la abuela de meterme a toda hora y de malcriar. Escúchenme bien, los abuelos malcrían. Porque la labor de criar hijos no es de los abuelos. Escuchen lo que es abuelos, no padres. Entonces, el abuelo y la abuela son eso. Y los padres, el papá y la mamá, deben criar. Esa es la labor de ellos. Cuando yo veo algo que no me gusta como abuelo, me toca que no me encuentre Dios metiéndome en lo que no tengo. Esto lo hablamos en una enseñanza en algún momento. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Hijos en todo su esplendor. Entonces, Dios se ocupa de sus hijos. ¿Tú de qué tienes que ocuparte? De tus hijos. Claro, si tu hijo, tu hija viene a pedirte un consejo, viene a pedirte orientación, claro, porque tú tienes la experiencia, mamá.
Pero si no, no. Por eso dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ellos serán una sola carne. Pero aquí el Señor, muestra y que va a acabar con la descendencia de Eli de alguna manera, que la va a cortar, que ya no le van a servir más. Entonces, versículo 36: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él. ¿Quién es él? Ese hombre, ese sacerdote fiel que Dios va a buscar conforme a su corazón. Ese que quede en la casa de Eli se iba a venir a postrar delante de él. Y dice que se va a postrar delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es tipo hijo pródigo. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea que ese que queda con vida, dice ahí, el que hubiere quedado en tu casa, a ese que le prometió que iba a dejar con vida para que consumiera sus ojos y llenara su alma de dolor, ese que quedaba en la casa de Eli iba a venir a postrarse delante del sacerdote que Dios iba a buscar para él. Y dice que se iba a humillar, se iba a postrar delante de él por una moneda. En el original dice que por la moneda más barata. ¿Alguien lo ha cogido a usted en la calle y le ha suplicado por al menos 100 pesos? Eso es como lo más bajo, como estar ya en el desespero. Al menos, por favor, regáleme. Ahora imagínese que se postre y se humille. Yo no sé si usted anhela ver a uno de sus hijos humillado de esa manera delante de alguien. Una moneda, la más pequeña, por favor, dice aquí, se postrará delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, suplicando migajas. Esto le pasó al hijo pródigo. Hace poco hicimos una publicación. El problema del hijo pródigo no empezó cuando empezó a gastar sus cosas. Empezó cuando decidió alejarse del padre. Ahí empezó el verdadero problema del hijo pródigo. Aquí el problema no es aquí toda esta sentencia que Dios está mandando. El problema empezó cuando ellos tomaron la decisión de empezar a faltarle a Dios, a robarle sus ofrendas, a hollar sus sacrificios, a acostarse con las mujeres que estaban en la parte de afuera del tabernáculo y no obedecer a su padre. Y también el problema fue que su padre no les estorbó. ¿Cuál iba a ser la actitud de este joven? Te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Miren, hermanos, a veces hay líderes que le sirven a Dios y se apartan por alguna razón. Y cuando quieren volver, ya es tarde. Y tienen que rogar. Miren, yo quiero servirle a Dios. Yo necesito, yo quiero. Y a veces se humillan. Hay personas, hermanos, en la indigencia que dicen que le sirvieron al Señor. Yo por eso no comprendo esas personas que yo les llamo los hermanos Abba o los cristianos Abba. Cuando yo predicaba, cuando yo oraba, cuando yo ministraba, cuando yo cantaba, cuando yo me congregaba. ¿Y por qué no vuelve? Porque sabe que le toca llegar en esta condición, humillado, suplicando un espacio, pidiendo misericordia, no al pastor, sino a ese sacerdote fiel que Dios iba a conseguir conforme a su corazón y conforme a su alma.
Y dice que le edificará casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Hermanos, humillarnos delante de Dios no es un pecado. Humillarnos delante de Dios no es malo, al contrario. La Biblia dice que el que se humille será exaltado. Aquí el problema es el motivo por el cual nos humillamos. Porque estuve sirviéndote, Señor, y me fui. Porque un día me congregaba con amor y después ya a esa persona le da vergüenza retornar. O sea, miren el problema de los hijos de Eli, mis hermanos. Esto es un espejo para nosotros mirarnos y analizarnos. De pronto, muchos de ustedes, y yo espero que no, estén viviendo consecuencias como estas. Consecuencias duras, en donde tú debes ir a ordenar tu casa. ¿Por qué? Porque tú un día le serviste al Señor y te apartaste. Porque tú, sirviéndole al Señor, miren, hoy en día hay mucho líder chueco y torcido. Y un día el Señor los va a juzgar. Es más, estoy tan seguro que el Señor, así como a Elí le envió un hombre a que le dijera y le advirtiera, a muchos les ha enviado a alguien para que les advierta y les dicen: mire, deje de hacer esto, deje de hacer aquello, no gaste en esto, no lleve esos falsos maestros, deje de hacer brujería en la iglesia. Y vamos a dejar hasta aquí, ya terminamos el capítulo 2. Pero con la ayuda del Señor avanzaremos y vamos a mirar cómo es que el Señor cumple esto que promete. Aquí solamente le está dando la promesa, pero sé que usted y yo queremos ver la promesa cumplida, a ver cómo lo hizo, de qué manera, porque debemos cambiar nuestra actitud, hermanos, corregirnos. Yo sinceramente no quiero esto para mi casa, ni siquiera para la casa de Dios. O sea, no lo quiero ni para ti ni para mí. Quiero que tú y yo seamos personas fieles a Dios, que le sirvamos con amor, para que tú y yo estemos en bendición y nuestros hijos estén en bendición. Pero debes estorbar a tus hijos. Tienes que ser buena madre y tienes que ser buen padre. Y no exasperarlos. Porque cuando uno ve que el hijo es buen hijo, la hija es buena hija, trabajadora, trabajador, cría a sus hijos, mantiene sus cosas, sale adelante. Pero mi pregunta es: ¿por qué un papá, una mamá quiere meterse en la vida de los hijos cuando no debe hacerlo? Ahí es donde debemos meditar. Pero cuando se están portando mal, debes estorbarlo. No le permitas que haga su santa voluntad. Así como Dios no permite que tú y yo hagamos nuestra santa voluntad, sino que Él nos corrige por amor, nos disciplina por amor, nos endereza por amor y nos habla y nos advierte por amor, porque nos ama. Porque Él no quiere que vivamos esto. Él ya nos prometió. Pero está en su soberanía si lo cumple o no. Depende de ti y depende de mí. ¿Queremos ver sus promesas cumplidas en nuestras vidas? Seamos obedientes. Si queremos ver ruina, si queremos ver todas estas consecuencias, es fácil. Solamente hay que ser desobedientes. Pero el Señor nos ha llamado a obediencia, a ti y a mí. Vamos a orar. Padre eterno, ahorita hace un momento te adorábamos diciendo: quiero ver tu hermosura y contemplar tu majestad. Que abres nuestros ojos, que nos muestres tu gloria y tu bondad. Pero para ver todo eso, Señor, debemos alejarnos del pecado. Esto es muy terrible, porque recordamos, Señor, cuando empezamos este estudio, que era un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios. El libro de Samuel era un tiempo
lleno de corrupción, de pecado, y todo por causa de 2 sacerdotes. Señor, ¿cómo pedirte milagros, señales, prodigios si estamos en pecado? Si a veces tu iglesia o aquellos que se creen muy espirituales no te obedecen en lo más sencillo, Señor. En lo más sencillo, Padre, dejamos de obedecerte. ¿Cómo, Padre, anhelar todo lo que tú tienes para ofrecerle a tu iglesia, a tu pueblo? Señor, si lo más sencillo no somos capaces de obedecerlo, de cumplirlo. Vemos 2 jóvenes, Señor, en desobediencia, y vemos un padre, para hablarlo en nuestras palabras, Señor, un padre alcahueta, que tuvo que asumir las consecuencias, Señor, porque veremos en tu palabra más adelante cómo murieron estos 2 jóvenes, cómo murió la mujer que tenía uno de estos jóvenes y cómo murió su padre, porque el Señor tuvo que cumplir lo que les prometió aquí. No pudo cumplir lo que les prometió con el sacerdocio cuando quiso bendecirlos, que iban a andar perpetuamente delante de Él, que ellos iban a servirle para siempre en su casa. No pudo cumplir por la desobediencia de ellos, pero la desobediencia te llevó a ti, Señor, a cumplirles todas estas cosas malas. Era un tiempo, Señor, donde había mucho pecado, y no es diferente al tiempo que estamos viviendo ahora. No es diferente, porque hoy vemos cuánto pecado. Hoy vemos cómo los pastores roban la iglesia. Hoy vemos cómo los pastores no llevan a la iglesia a ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios, sino que quieren la alabanza para ellos. Vemos hoy cómo pastores, como líderes, violan a las señoritas. Como muchos pastores, aún las noticias salen que un pastor violó, que un pastor cambió de esposa, que un pastor tiene 2 y 3 mujeres, que el pastor roba, que el pastor pide, que el pastor hace. Y así como estos 2 jóvenes y su papá desviaban a todo el pueblo de Israel, esos comentarios de hoy en día de muchos pastores están desviando a la humanidad del verdadero Dios y de la verdadera adoración. Ayúdanos a no ser de esos. Nuestra petición es que nos ayudes a ser como Samuel, a crecer y a ser aceptos delante tuyo, Padre, pero también dar un buen testimonio delante de los hombres. Ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en esta noche. Bendigo cada vida y bendigo cada familia que está representada aquí con alguien, Señor. Bendigo la vida de Rosa, la vida de Cecilia Rodríguez, de Rosa Hernández, de Ruby, de Miriam, de Mónica Rodríguez. Oro por su salud, Señor, para que seas tú dándole salud, así como prospera su alma, Padre eterno. Bendigo cada familia, mi hermana Luz y su familia, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Queremos más y más de ti, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo. Abre nuestros ojos para ver tu gloria en obediencia. Bendigo la vida de mi hermana Gloria y toda su familia. Gloria Riveros. Me abro a ti. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón. ¿Qué tal? Yo te invito a que expreses delante de Dios en esta hora. Si tienes algo Estoy dispuesto por lo que quieres pedirle perdón a Dios, hazlo en esta hora. Dile: Señor, perdóname. No quiero vivir nada de esto. Ayúdame a ser un padre, una madre correcta, pero también ayúdame a ser un hijo, un servidor correcto delante tuyo. Mi hermana Alicia, la bendigo a usted y a su familia.
abre mis Mi hermana ojos. María Elena y su familia la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Muestra tu gloria. Bendecimos la iglesia de Puerto Inírida. Gran bondad. Cada niño, cada niña. Quiero mirar tu hermosura Santo eres, Señor. y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias porque constantemente tú nos adviertes por medio de tu palabra. Tú nos adviertes de nuestro comportamiento, nos adviertes cuando estamos haciendo algo mal para que nos corrijamos. Nos ayudas, Señor, para que tú puedas cumplir lo que nos prometas. Tú quieres cumplir tus promesas. Tú quieres abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobreabundantes en nuestras vidas y en nuestros hogares, Señor. Pero tú quieres que todos nosotros entendamos que debemos caminar en obediencia. En obediencia, respetar el sacerdocio, respetar el servicio a ti, respetar y obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendigo la familia Bejarano, Señor. Yo bendigo Fernando, bendigo sus hijos, bendigo su esposa, bendigo a mi hermana Rubiela, a mi hermano Jorge, bendigo a Tania, bendigo, Señor de la gloria, cada uno de los que están conectados en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, si en algún momento con alguna de las familias que están aquí conectadas, Padre, tú habías tomado la decisión o estabas haciendo algo como estos, Señor, hoy te pedimos perdón. Yo pido perdón por las familias y te pedimos que detengas todo esto con tu iglesia, con tus familias, Señor, y nos bendiga, Señor. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras excusas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo, una feliz y bendecida noche para todos.